hace un par de días ya que no me conecto. A ver, voy a conectar el cargador porque si no, este vivo va a durar muy poco. Ay, ay, ay. Tenía ganas de hacer uñas, pero mis manos son un desastre, así que empecemos arreglándolas. Tengo un esmalte regular. Todo salido, qué vergüenza, qué vergüenza. Así que, a ver. Acá puedo ver los comentarios. ¿Cómo andan? Saluden, pongan me gusta al video. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Vamos a limpiar esto porque yo no veo bien. Acá. Servilleta y... acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? La verdad, les cuento. Tenía ganas de conectarme, de hacer un vivo, de hacer unitas. Pero había pensado en armarme un set nuevo de press-on. Pero la verdad, no sé. No vine con una idea decidida. Así que las escucho. Hola Marijo, ¿cómo estás? Las escucho a ver qué tienen ganas de ver. A ver si coincide con más o menos la idea que tenía para hacer hoy. Hola Maite, ¿cómo va? ¿Todo bien? Si pueden denle like al video, si pueden compártanlo, así llega más gente. Me compré estos stickers de uñas y quiero usarlos en algún set, supongo que de press-on, y armarme uno, por eso tenía ganas de hacer algunas press-on y podemos usar estos que son los de Paris Night, que son los soft gel. Uy, me choqué el aro. En fin, creo que se ve bien, ¿no? Ahí, a esta altura. Se está moviendo porque me choqué todo. Esto está torcido. A ver, vamos a enderezar. Y más acá. Bueno, más o menos ahí estamos. ¿Se ve oscuro o se ve bien? Díganme por fin. Porque yo no sé, esto... pues yo tengo el otro teléfono, el brillo bajo. Ahí está, ahí se ve mejor. Voy a empezar sacándome este esmalte que tengo porque, bueno, ya se imaginarán que no podemos continuar así. Así que mientras se van conectando... ¿Se venden bien allá las press? ¿De dónde sos, Marijo, vos? Yo no vendo press-on nails. No hago para vender. Pero podría, la verdad que podría. Porque material tengo una cantidad enorme. Pero la verdad que ahora estoy con otros proyectos. Abrí el canal de manualidades. Que si no se suscribieron y les gustan las manualidades, suscríbanse también. Sí, se ve bien, genial. Hola Antonia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, como les decía, estoy con lo de grabar videos para este canal, grabar para el canal de manualidades y algún que otro proyecto más que ya se van a enterar. De Entre Ríos, Concepción del Uruguay, dice Marijo. ¿Y no probaste vender ahí press-on nails? Igualmente hoy en día podés vender a cualquier parte del país. Con los correos también tardan un poco, ¿no? Hay un par de temitas, pero se puede enviar a todo el país. Hola Natalia Benavente. Hola, ¿cómo estás? Saludos y abrazos a la distancia desde Azul, Bella, se ve joya. Gracias, Nati. Hola, Romy, ¿cómo estás? Saludos desde Salta. Ay, qué lindo. Díganme de dónde están conectadas. Me encanta saber de dónde me están viendo. Lo que me faltó conectar ahora que veo es la cabina. Ahí está, ahí me saqué todo esto. Uy, bueno, siempre haciendo lío. Ay,
a ver. Yo nunca noto qué número soy de esto. Siempre me olvido, pero ¿por qué me olvido? Tendría que buscar de otro set que tenga hecho los numeritos. Ah, en este el 3 era que no. Era el 2, ahora que me acuerdo. Estos eran un pelín diferentes. ¿Este qué es? 2, acá. Para mis pulgares. A ver. Quisiera saber sobre poligel para extensiones de uñas para hacerlas yo misma. Colombia. Ah, de Colombia, Maite, genial. Qué lindo. ¿Qué te gustaría saber de poligel? Hola Lilian, ¿cómo estás? Decime qué te gustaría saber de poligel. Va bien sí. En las dos. No, en realidad las iba a hacer tipo press-on. No me las iba a colocar como soft gel. Lo que yo no soy experta en soft gel, así que no les quiero decir, o sea, tengo que investigarlo un poco más. No les quiero decir se hace así, qué sé yo, porque no les voy a mentir. Ya saben que yo lo que se los digo es porque sé que es así. En teoría, lo que vi es que usan tips enteros como estos con el... ¿Cómo es? Que los aplican primero, o los pegan con base o con coso o con gel de construcción y después construyen arriba de esto. Qué sé yo. Pero no estoy muy segura como para decirle sí, se hace así, vamos a hacer esto y qué sé yo. ¿Cómo se coloca y qué tiempo dura en la lámpara? Ah, el poligel. Mira, el vivo anterior, si no me acuerdo mal, hicimos uñas de poligel. Pero el tema de la cabina depende de cada cabina. Y cómo se coloca, bueno, viene una solución. ¿Quieren que hagamos poligel en vez de press-on? Las press-on me las hago en otro momento. No hay problema. Las guardo. Hacemos poligel. Cambio de planes en vivo. Díganme ahí en los comentarios. Hola Belu, Florio, ¿cómo estás? Hola Sofi Valdés, saludos de Tucumán, saludos a Tucumán. No sé si se trabó esto de los comentarios o te fuiste, Maite. A ver. Ay, que toqué. Ahí. Siempre haciendo lío. A ver, a ver. Dale, maldita publicidad. Ahí está. Y acá los comentarios. Ahí está. Yo tengo una lámpara mini ULED. Ah, bueno, el tema con las mini es que obviamente tienen menos potencia. Entonces hay que dejarlas más tiempo. En el vivo pasado yo les había explicado que una forma de hacer las uñas en poligel era con la técnica plataforma, que hacemos una plataforma con gel de construcción y muy finita, desde el borde libre hasta la extensión, y con eso... Uy, siempre tiro todo. Y con eso nos aseguramos que el poligel se adhiera bien al gel. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Y también aplicando base. No todo el mundo... Ay, este estante está torcido. ¿Qué pasó acá? Ahí está. No todo el mundo le pone base, no todo el mundo le pone así gel con esta técnica. Cada maestrito con su librito, pero... lo que quiero probar es este gel. Ya lo probé. Pero creo que no lo probé en mí. Bueno, no importa. Pensé que estaba nuevo. Se ve que ya lo probé o lo abrí para mostrar en algún vivo, no me acuerdo. Bueno, cuestión
No todo el mundo lo hace de la misma forma, pero la forma que yo encuentro mejor y como me enseñaron en el perfeccionamiento que hice es de la forma que les expliqué en el video pasado. Haciendo esta técnica de plataforma se logra un resultado mucho mejor y mayor durabilidad. Por eso me gustó esa idea. Así que bueno, díganme ustedes si quieren press-on o poligel. A mí me da lo mismo. Ahí traje la cabina. Se ve un poco borrosa la imagen. Oh, eso es internet. A ver. ¿O estará sucio esto? ¿Se sigue viendo borroso? Díganme. Porfis. Si se ve borroso, no sé. No sé si voy a poder hacer el vivo. Ah, otras cositas que compré para encapsular. Miren esto. Son como fimos, pero... Miren, con mariposas, pero con... bueno, made in China, obviamente. Con detalles. Tienen un montón de detalles. Espero que se aprecie en la cámara. Después estos ositos. Súper lindos. Uy, voló. Corazones y estrellitas. Que ven que son gruesitos. Ven que tienen un grosor. ¿Qué opinas de los esmaltes Charlie Limit? Pregunta Sofi Valdés. No sé de qué país sos, Sofi, pero en Argentina hay bastante controversia con esos esmaltes. Yo tengo un montón, a mí no me hicieron nada, ni a nadie de mis conocidos que quizás les apliqué uñas alguna vez. No están aprobados por ANMAT, pero la pigmentación es muy buena y la durabilidad no depende de si está aprobado o no por ANMAT, depende de la preparación previa de la uña que hagas. Yo los uso. Cada una hace lo que quiere. Después. Esa es mi opinión. Bueno. No me contestaron, che. Están ahí en línea. Escriban en el chat. ¿Qué hacemos? ¿Poligel? O... bueno, acrigel o press-on. Ahora me dicen todas press-on que lo acabo de guardar. Yo voy a preparar, voy a limpiar esto. Mis wipes. Las wipes poligel. Ainara Sarría, ¿cómo estás? Belu dice... Te hago una pregunta, Dani, ¿sabes si los esmaltes semipermanente marca Tejar son buenos o qué otra marca me recomendás? Gracias. Sí, o sea, a mí me gustan. Después, los que más me gustan son los de Cubage. Se escribe Cubage. Esos son los que más me gustan. O sea, en cuanto a cómo se trabajan y todo eso. Pero no son tan baratos, ¿no? Obviamente. Y por ahí para hacer los videos y todo eso tengo un montón de tonos y colores y me van a ver usar un montón los Charlie Limit o los Mask, porque para hacer los videos la verdad que prefiero usar los económicos. Entonces obviamente tengo más cantidad de esos. Pero qué sé yo, así como para trabajar profesionalmente prefiero los Cubage. Yo lo que siempre les recomiendo cuando me preguntan por alguna marca o algo de eso, les digo que la prueben, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo uso mucho en gel, en acrigel, QVD. Y hay mucha gente a la que no le gusta porque es más bien líquido, porque no, porque bla bla bla. Por ejemplo, un gel de construcción de Cherimoya es mucho más rígido y los de QVD son mucho más líquidos. Y qué sé yo, para decir un ejemplo, Fenjamei capaz que es intermedio entre esos dos, ¿no? Entonces no me gusta decir
compren tal marca y qué sé yo, porque todos tenemos gustos distintos y formas de trabajar distintas. Entonces nunca les diría que se casen con una marca. Siempre les recomiendo que de última, si quieren probar una marca y sacarse la duda, compren un esmalte o un gel, un producto de esa marca y lo prueben. E incluso dentro de la misma marca, a veces quizás los esmaltes te gustan pero los geles no. Y bueno, es cuestión de probar. Todo es prueba y error, porque todas tenemos gustos distintos. Bueno, ahí preparé el alcohol. Ya saben que si usan solución es mejor, pero si también pueden usar alcohol, como hago yo. Estoy pensando en qué le voy a hacer, si en la mano o en mi mano. Podría hacerlo en mi mano. Yo lo que no tengo, me parece, es... Clear no tengo, ¿no? Poligel. Ah, sí, que ciega. No sé ni lo que compro, miren. Este es Clear, bueno. Porque tengo ganas de probar encapsular alguna de estas cositas. Y bueno, esto lo dejo para cuando haga otra depresión. Así que lo que voy a hacer... A ver, déjenme pensar. Vamos a buscar Clear de gel de construcción también, porque si no me va a quedar... no sé si me queda. Esto está medio vacío, me parece. Tengo de otras marcas, pero está manchado con glitter porque lo uso para justamente encapsular. A ver. Porque les soy honesta, compré la marca esta que me pidieron ustedes. Compré varios. El rosa y el clear, porque eran muy baratos. Y para los videos y para encapsular, para pegar cristales, para hacer sobre las uñitas de práctica, me sirve, ¿sí? Pero no sé si se las recomiendo al 100% para hacer uñas de gel. Está bien que es una marca muy barata y todo, y qué sé yo, pero no me gustó tanto el tema de que cuesta un montón curarla. Y yo tengo una cabina de 48 watts que cura cualquier cosa. Entonces, eso no me gustó tanto. Ya que me habían preguntado, les comento. Así que ahora prefiero usar este, aunque me queden restitos de glitter. Para hacer la plataforma de la uña, prefiero usar este. Ahora me quedé todo a pegote, porque se ve que estaba el frasco este... Está pegoteado acá. Bueno, a ver. ¿Ustedes hacen con molde o con tip? La mayoría, ¿qué hace? Porque la otra vez hicimos con molde, ahora podríamos hacer con tip. Digo, para variar un poco. O bueno, con molde y podemos hacer una extra larga. ¿Quieren? A ver si me sale. Pego 2 moldes, a ver si queda. Tengo ganas de probar eso, una gigante. Nunca hice una uña súper larga. Podemos pegar uno arriba del otro, porque moldes largos no tengo, y hacer una uña súper larga. Ah, pero prefieren con tip. Che, hoy me sale todo al revés. A ver. Con tip. Bueno. Entonces, voy a agarrar el de glue. ¿Dónde está? Lo que voy a hacer es que no me voy a preparar la uña, ¿sí? O sea, me la voy a pegar, el tip, la voy a construir y todo, pero no me la voy a preparar porque no quiero que me dure una eternidad. Porque no me voy a hacer todo un set. Total, de preparación de uña tenemos 1.000.000 de videos. Con tips extra largas. Pero ¿cómo hago eso?
que pegaban un tip sobre otro. Pero no sé si me va a salir. Me da miedo que se rompa todo, pero bueno. Estamos para experimentar. A ver. Este es 5. No, es grande. Ay, no veo nada. A ver, el 6. Che, ¿por qué me queda grande también? ¿Se me achicó el dedo o se me curvó la uña? Una de dos. A ver, el 7. Porque estos tips son con curvatura. No sé si se llega a ver, pero tienen más curvatura. Entonces, capaz cambia un poquito el número. Ahí está, este. Bueno, entonces sería como pegar un tip sobre otro y construir ahí arriba. Esto puede salir muy mal, pero bueno, vamos a probar. Tendría que pegar una pestañita sobre la punta del otro. Pero, ojo, lo que voy a hacer es limarla un poco para darle coso. Le voy a dar un poco de rugosidad a esto. Le voy a sacar el pigushi este que trae. Y lo voy a hacer más áspero para que el coso, para que el nail glue se adhiera mejor. Porque si no, no se va a pegar ni ahí. Bueno, ahí y acá por adentro. Tendría que hacerlo con el torno esto, porque no llego bien. Bueno, no importa, igual tenemos rugosa esta parte. La voy a limpiar. Y vamos a ver si sale esto, porque yo lo he visto en videos de Pinterest, de Instagram, que pegan un tip sobre otro y bla bla bla, pero nunca lo probé. Hola Dani, dice Yamila. Si la haces con tip, igualmente agregás una capa de gel de construcción antes del acrigel. Sí. Muy finita, muy finita. Pero sí lo hago, lo agrego igual. Porque se adhiere mejor. Ahí está. Ahí le saqué el cosito. Y vamos a ver si esto se pega. Yo no sé si esto va a salir. Hoy está re duro. A ver. Le voy a poner una gotita en la pestañita, como si fuera para pegar en la uña. Y esto lo vamos a calzar acá. ¿Qué estoy haciendo, señora? Espero no pegarme el dedo que me quedó abajo. Haciendo presión, porque como les decía, estos tips tienen curvatura. No súper marcada, pero tienen bastante. Ahí a mi dedo, ahí está. Ay, no, se pegó torcido, no te puedo creer. Bueno, más o menos. Pero se pegó, miren, quedó pegado. Lo que sí, va a quedar como la uña de perico. Miren esto. Tendría que haber agarrado tips sin curvatura. No sé si esto me va a servir. Ay, qué tonta. Miren esto, me va a quedar como una uña garra. Ya fue. La hacemos en punta y que quede súper garra. A ver, la tijerita. ¡Ay, qué divertido! Ay. A ver, vamos a ver más o menos el medio para no hacer lío. Bueno, y el resto lo limo claramente. Después cuando esté... Bueno, no, ahora lo podría limar. Pasa que me da cosita que se me abra. Que se me rompa lo que pegué. Yo no sé ni qué estoy haciendo,
Yo las sigo a ustedes. No sé si voy a aprender algo, pero me mata tu risa. Es que hay videos que son para divertirnos, no para aprender. Bueno, la idea es aprender algo, obviamente. Pero la verdad, tenía ganas de conectarme, de charlar un rato con ustedes, de hacer uñas. Y más o menos en esa andamos. Bueno, ya les digo, va a quedar para abajo. Va a ser muy gracioso esto. A ver, ay, me dio un bostezo. Ay. Ahí. Bueno, y ahora vamos a ver cómo pego eso en mi dedo. Como les decía, no me voy a preparar la uña porque ya veo que me quedo con esta garra para siempre. Ah. La idea es que después se me salga sola y listo. Bueno, pestañita. Ay, tiene un pelo, ¿por qué? Estos gatos que andan por acá. Gotita de pegamento. Y esto lo pego como un tip normal. Voy a tratar de que... De no hacer presión sobre el otro que le pegué. Espero estar pegándolo derecho porque ya veo que me queda una punta torcida. Mirá si después no te la podés sacar. No, bueno, si no me la puedo sacar. O sea, si no se sale sola, me la saco como una esculpida normal. La voy a tener que cortar y bueno. Pero no creo que se me quede adherida mucho. Si ni preparé las uñas ni nada. Ahí está. Vamos a hacer uñas de bruja. Uy, esto está para rascarse así la cabeza. Así. Está un poquito torcido esto, pero bueno, estaba muy largo como para que quede bien. Entonces, bueno, vamos a meterle a esto, le voy a encapsular de todo. A ver, una uña super garra. Cuestión, ahora habría que ponerle base, ¿sí? Yo les voy explicando cómo se hace, pero no importa. Pero no le hagan mucho caso a este video, solo lo que yo digo. Tienen que ponerle base, ¿sí? O sea, preparan la uña, ponen el ladero, si ponen ladero, si ponen nail prep, después ponen primer o bonder y después ponen base para semi, ¿sí? Y después ya se van a poner, vamos a hacerlo de gel de construcción. Agarrar la base. Ay, me caigo. Para poner la base es suficiente ponerle a la uña natural, ¿sí? No hace falta que le pongan a todo el tip o si estuvieran haciendo con molde al molde, no hace falta. Si se les extiende un poquito no pasa nada. Recuerden dejar el dedo mirando hacia abajo para que ¿cómo se llama? Para que el producto no se vaya a la piel. ¡No! Se me cayó la caja de tips. O sea, hay tips por todo el piso y todos mezclados. No sé si se ve esto, pero... ¿Se ve ahí el piso? Todos los tips tirados. Me quiero morir. Y tengo esto fresco. A ver. ¡Ay! Encima están buenísimos estos tips. Bueno, ahí los dejé arrimaditos todos juntos en un rincón. Y cuando termine el vivo me pongo a separarlos por coso. ¿Cómo se llama esto? Por el número. Bueno, voy a empezar a curar esta... si no sale te queda la uña ideal para rascarse, apuntar. Síganme para más sugerencias, claro. La estoy procurando un poquito porque como ni me preparé la uña ni nada, tengo miedo que me queme.
A mí siempre me quema todo. ¿Se acuerdan el video de Capin? Lo que sufrí por ustedes. Para hacer la prueba de los dos y me quemaban mal. Ay, Dios, no te puedo creer que se me haya caído la caja de tips. Un desastre. Un desastre. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la plataforma, como les decía, de gel de construcción. Es decir, una base, una capa de gel de construcción sobre la que después se va a pegar el poligel. Pero bueno, miren lo que es esto, ¿no? Ahora pienso yo, quizás quedaría bueno. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a poner un poco del rosado de este. Con mi pincel para gel. Se acaba de escuchar como una explosión. Espero que no sea nada malo. Voy a hacer la punta más, o sea, transparente con el clear. Y la parte esta, ay, no lo puedo levantar. Y la parte de adelante de la uña, de adelante, cualquiera. Estoy pensando en la explosión esa. La parte esta de la cutícula y todo eso, le voy a poner rosadito. Ahí va. Ahí en toda la parte de la uña le pongo el rosadito y lo voy a como barrer ahí hacia la punta. Y después le voy a tapar la unión esta de los dos tips con muchas cositas para que no se note. Ven que la capa que estoy haciendo es súper finita, es como si estuviera esmaltando con el gel. Pero con esto me va a quedar por lo menos más protegido la unión de los dos tips y demás. Después lo voy a continuar con poligel, ¿sí? Esto es solo para... Está medio torcida, ya sé. Esto es solo para... ¿Cómo se llama? Yo no sé si no hubo un choque o algo, porque se está escuchando mucha bocina. Algún lío hay en la calle. A ver, ¿dónde está mi repujador o un bendito palito naranjo? Que se me pasó un poquito. Ahí está. Corregimos antes de llevar a cabina. No me quede producto en ninguna parte de mi piel. Y ahora lo voy a llevar 30 segundos primero y voy viendo, ¿sí? Voy viendo. 30 segundos para mí es suficiente, pero para esto, esta cantidad poquitita que puse, si tu cabina es más... Ahí ya me quemo. Si tu cabina es más de menor potencia, le pones más tiempo y bueno, así. Tenés que ir calculándolo así. Bien, bueno, y en la punta, como les decía, voy a poner el transparente. También una finita capita, pero que me cubra todo. Y lo hago como si fuera un hombre o un baby boomer, y lo que voy a hacer es, en este caso, bueno, llego hasta acá, hasta la punta, y en este caso lo voy a barrer hacia arriba, como para que quede integrado con el rosadito.
aparte el hecho de ponerle el gel clear de base hace que ven que el tip quede súper más translúcido y para encapsular cositas está muy bueno porque se van a notar mucho más. Ahí lo llevo a curar también y total, como puse solo en la punta, capaz que no necesito andar precurando y demás porque ya lo que está contra mi dedo, contra mi uña ya está. Ahora voy a buscar el de Polygel, el que tiene la espatulita del otro lado, y tengo que tener preparado alcohol o la solución que vayan a usar. Yo tengo dos opciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, agregarle las decoraciones ahora y después encapsular todo con el transparente, o poner una capita de poligel y después las decoraciones y después encapsular, pero me va a quedar muy ancho. Así que voy a empezar a poner las decoraciones, ¿sí? Creo que le voy a poner los corazoncitos, me parece. Pero antes le voy a poner esto que está acá. Le voy a poner unas, para que quede un poco más como tornasolado. Entonces, con un pincel húmedo o con el mismo pincel del gel que estaba usando, que todavía no lo limpié, porque acá esto me quedó con la capa de inhibición pegajosa. Entonces directamente se va a adherir bien la decoración. Agarro unas cuantas decoración y la empiezo a acomodar donde me gustaría que quede. En principio que vaya tapando bastante la unión esta de un tip con el otro, porque bueno, no me gusta que se vea eso. Pero lo voy a poner como todo el fondo, a todo el fondo. Pero como les decía, en la parte de la uña, de mi uña natural y la cutícula y todo eso, ahí no le voy a poner tanto porque, o sea, voy a llegar hasta cierto punto, pero después la idea es hacerle un barrido con el color nude, rosadito, entonces no tiene mucho sentido que lo cubra todo si después no se va a ver. Pero esto, que le pongo así de base, esto así todo tornasol, por debajo se va a ver súper lindo, ¿ven? Ahí. No sé si se llega a ver, pero se trasluce re lindo. Acá en la punta le falta. A ver si puedo ahí ponerle más cantidad en la punta. Y ahí creo que me quedó bastante llenito de esto, ¿sí? Entonces ahora, esto, como el pincel tenía un poco de gel, lo voy a llevar a curar otra vez unos segunditos. Y después de eso, le voy a poner... Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Me choqué la punta porque está muy larga. Ahí está. Lo curo unos 30 segundos, o sea, algo rapidito. Y después de eso, a ver, elijan qué decoración le encapsulo. Las mariposas con textura, con dibujitos, los corazones, estrellas o las caritas de ositos. ¿Cuál les gusta más? Pili dice, sos una genia, amo tu canal. Gracias, Mili. Díganme qué prefieren. Si corazones, estrellitas.
¿O qué les gusta? Los ositos. Mientras voy a limpiar esto, que ahora sí me quedó lleno de los cositos que estuve poniéndole de base. Y este pincel yo lo cuido un montón porque lo amo, lo amo, lo amo. Vieron que cuando un producto, una herramienta les gusta, la cuidan muchísimo más porque es, no sé, no quieren perderla. Mariposas, bueno, abro el de mariposas en honor a Antonia. Ah, está. ¿Y dónde tengo los platitos? A ver. ¡Ay! ¡Ay! Tiro todo. ¿Se me caen todos los polímeros? No. ¿Qué tengo acá? Cualquier cosa. Unos tips. Debe haber quedado de cuando... Debo haber seleccionado esto hace un montón para hacer algún video o algo y quedó ahí y ni lo veía. Porque estaba tan alto en la estantería que... Ay, bueno, a ver, vamos a ver más de cerca cómo son estas maripositas para ver cuáles voy a poner. Hay blancas, negras, violeta, roja, amarilla, rosa y creo que nada más. No, pero hoy estoy re torpe, por favor. Todo se me cae hoy. ¡Ay, Dios! Porque todos los videos se me cae algo, ¿eh? Yo lo admito. Pero hoy, chicas, hoy estoy... Y eso que tengo los anteojos puestos. Imagínense si no los tuviera puestos. Lo que yo quería hacer era mover esto un poquito así para acercárselos y que lo puedan ver a detalle. Ahí está. ¿Ven? Que tienen un montón de detalles que no son mariposas lisas. Son súper lindas. Y de diferentes tamaños, diferentes alas tienen. Estoy pensando, creo que las amarillas van a resaltar bien. Amarillo y violeta, ¿qué opinan? Debe quedar bien la combinación. A ver, voy a humedecer un poco el pincel porque voy a ver si la puedo pegar sobre esto o si le tengo que agregar más gel, porque como lo cubrí, primero voy a hidratar bien el pincel, todas las cerdas, y voy a humedecer un poquito y a ver si puedo agarrar una. Es re grande esta. Pensé que iba a ser más chica. Ay, ya, una amarillita quería para ver cómo queda. ¡Se me cayó! Ahí va. Ahí, ¿ven? ¿Se ve ahí? Queda linda la combinación. Esta que es bien grande la tengo que poner más al medio. Siempre que tengan decoraciones grandes traten de ponerlas al medio para que los bordes no queden muy levantados, ¿sí? Y lo que voy a ir haciendo mientras tanto, para que se peguen y para encapsularlas, ¿sí? Voy a agarrar una perla, sin que se me caigan, de el Acrygel Clear, ¿sí? Agarro una perlita y la voy a colocar por encima de la decoración. ¿Ven lo que les digo? No se pegó. Estaba re fresquito esto. Bueno, no importa. Vamos a ver si puedo igual agarrarla. Tengo que hidratar con la solución o con el alcohol. ¡Ay, Dios! Esto salió muy mal. Estoy haciendo lío. Se me pegó todo el poligel o el acrigel al pincel.
¿Esto por qué es? Porque le falta líquido, ¿sí? Entonces, trato de limpiarlo en la servilleta, lo humedezco bien. Cada vez que ustedes pongan una perla de poligel, los que me preguntaban sobre cómo trabajarla, cada vez que ustedes pongan una perla, le ponen líquido, ¿sí? De toquecitos, le ponen el líquido, ya sea la solución o alcohol, lo que vayan a usar, le ponen líquido. Y una vez que está, ¿sí? Ahora sí, humedecido el poligel, entonces es que lo van a poder trabajar. Ven que yo ahora lo toco y ya no se me pega en el pincel. Eso es un dato importante, ¿sí? Porque si se les hace como un chicle y se les pega en el pincel, no van a poder hacer nada, no van a poder construir nada, ¿sí? Porque siempre se les va a estar pegoteando. Entonces, ven, ahora sí, ahí me quedó. Ven que quedó más o menos encapsulado dentro de esto. Bueno, cuestión. Muy mal lo que hice antes, entonces lo que voy a hacer ahora para evitar eso es poner una perlita de el poligel más en la punta. Hidrato muy bien el pincel, como les comentaba, tiene que estar bien húmedo. Y a la perla le empiezo a, ¿ven? A agregar el líquido. Una vez que está húmedo, ahora sí puedo manejarlo, ¿bien? ¿Y qué hago? Aplasto y acomodo, lo que les comentaba la vez pasada. ¿Ven? Ahí si se me empieza a pegar es porque le falta líquido. Se me secó el pincel o no se sabe. O no llegó ahí el líquido. Entonces lo mojo sin presionar, de a toquecitos lo mojo, porque si presiono se me pegotea. ¿Sí? ¿Ven? Ya como se empieza a ver el tornasol de la cosa, de lo que le puse abajo. Y esta capita la voy a aplastar bastante, ¿sí? Porque nada más, podría haber usado gel de construcción también, nada más es para que se me adhieran las mariposas. Entonces lo que hago es esparcirla, la perla, llevarla hacia la punta lo más que puedo, con bastante líquido para que me quede bastante húmeda, porque la capa de inhibición, la capa pegajosa del gel de construcción que usé de plataforma, ya la cubrí con los circulitos tornasol, entonces ya no tengo ahí para que se me agarre, ¿sí? Ahí más o menos la llevamos hacia la punta. Entonces ahora que está fresquito, o bien lo puedo curar un poquito, ¿sí? Para que se me mantenga ahí, pero como no es gel de construcción no se me va a mover, ¿sí? Entonces ahora agarro otra mariposita que me toca. Me toca violeta, a ver. Otra vez estoy parada, chicas, no sé por qué. Tengo esa manía de pararme. Ay, podemos ponerle blanco también, que está linda la blanca. Y la aplasto un poquito, la entierro, digamos, en el poligel un poquito, ¿sí? Porque total todavía está fresco. Ahora voy a agarrar otra, que quiero que sea más chiquita, pero bueno, están grandes. Otra amarilla quiero, si es que la logro agarrar. Ahí. Y voy a hacer lo mismo, la voy a como enterrar. Ahí va. En la perla de poligel. Esta está mirando para allá, así que esta la vamos a dar vuelta más así. Para que queden como con movimiento. Y ahora le voy a poner... Porque lo que estoy viendo es que las violetas son enormes. Hay otras violetas más oscuras en esta, pero qué sé yo, sería ya como ponerle mucha cosa. Pero yo pensé que como las negras, por ejemplo, están de 3 tamaños, pensé que todas iban a estar de 3 tamaños, y no. ¡Oh, sí! Acá encontré una violeta chiquita, sí. Suerte, suerte. Bueno, esta es más para la punta, ahí todavía me queda lugar para otra.
porque es bien chiquita en comparación a las otras, entonces esta me va a entrar bien. Ahí. Y ahora le pongo otra blanca, ¿no? Para continuar con más o menos. Esta vez es una blanca más chiquita. A ver. Ahí está. Ahora sí, ya tengo las mariposas puestas. Esta se me movió un poco, así que ahí la enderecé. Me fijo que más o menos estén donde quiero que queden. Y ahora sí voy a correr esto, obviamente, de la cabina. Y la voy a curar 30 segundos para que se queden ahí. ¿Se acuerdan que le puse una capita de poligel? Ahora lo que voy a hacer es encapsular finalmente estas mariposas, toda la decoración, pero como les decía, no es que voy a poner todo clear, sino que voy a intentar poner en la parte de la uña natural y de la cutícula y eso, acrígel en color nude, que en este caso es el tono Sakura de QVD, ¿sí? Y que cubra un poquito esto, y ya después sí que quede el clear por una cuestión de que se vean, por supuesto, las maripositas. Así que entonces voy a limpiar la espátula, que la usé con el clear, ¿sí? Tratemos de ir limpiando. Y acá voy a sacar, ¿se ve ahí? Una de estas. Y la voy a colocar en la unión, digamos, entre mi uña y el tip. Líquido, 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 líquido. Es enorme esta perla, pero bueno, no importa. Vamos a ver si puedo hacer toda esa parte de una en vez de en varias partes. Mucho líquido, porque es grande la perla. Hidrato muy bien. De a toquecitos, que no se me pegotee, ¿sí? Le paso el líquido a la perla. Y lo que amo mil del poligel o acrigel es que lo puedo moldear 80.000 horas hasta que se me ocurra llevarlo a cabina, que no voy a tener inconveniente. Y puedo tomarme el tiempo para que me quede como a mí me gusta la uña, ¿sí? Me fijo que no se me vaya, porque al dejarla tan líquida, con tanto líquido, se me chorrea un poquito, ¿sí? Chequen eso, el dedito siempre para abajo, como en cualquier aplicación, para que el producto no se vaya al área de cutícula. Si quiero poner el producto en área de cutícula, lo que tengo que hacer es levantar la cola del pincel para sellar el área de cutícula, ¿sí? Voy aplastando, o sea, acomodo, aplasto y acomodo. Esa es la forma de manejar el poligel, acrigel, etc. Aplasto para moverlo, para llevarlo hacia cierto lugar y acomodo. Y cuando aplasto, el pincel tiene que estar húmedo. Y para sellar, como les decía, el área de cutícula y alrededor de, o sea, ese sector entre la piel y, o sea, entre la cutícula y nuestra uña, es el que tenemos que tener sumo cuidado. Y lo hacemos, como les decía, levantando la cola del pincel para sellar y que no nos quede una montaña de producto en esta zona, ¿sí? Otra cuestión, como nos tomamos el tiempo de moldearlo y acomodarlo a nuestro gusto, ahora voy a empezar con el pincel húmedo a bajar un poco de este producto. Recuerden, con el pincel húmedo, ¿sí? Como les decía,
lo que amo de esto es que cuanto mejor dejes la aplicación, menos vas a tener que limar después. De eso se trata un poco el tema de sellar bien el área de cutícula. ¿Ven? Que yo pongo el pincel como de frente. Para evitar que me quede producto ahí, que se me deforme la estructura de la uña. Y cuando quiero sellar el área de peralte, en vez de ponerlo así el pincel, lo bajo un poquito, ¿sí? Con esas dos cositas, más o menos, van a andar bien. Ahora, como les decía, quiero bajar un poco para que me quede un poquitito del rosa. Incluso se traslucen en el rosa un poquito los cositos tornasol. Y eso está muy bueno. Chequen que no les queden burbujas, ¿sí? Si queda una burbuja, como acá, la aplastan con el lado de costado del pincel y acomodan, ¿sí? No hay problema. Se puede volver a acomodar todo antes de llevar a cabina, pero que no queden burbujas. Es muy importante eso. Si me quedan burbujas, además de que queda feo, corre riesgo siempre la aplicación. Ahí está. Ahí más o menos. Estoy acomodando porque me había quedado medio chonguis de ese lado. Ojo acá que no se les vaya para abajo. Y si se les va no pasa nada, después se lima, ¿sí? Pero cuanto menos tengan que limar después, mejor para ustedes. Así como está, lo llevo a cabina, 30 segundos. ¿Les gusta cómo van quedando con las maripositas? La verdad que están muy buenas estas maripositas. Mientras voy limpiando el pincel. Para ver si le quedaron restos del acrí rosadito. Ahora voy a limpiar la espátula y ya voy a pasar al clear, ¿sí? Ven cómo va quedando esta uña de bruja. A ver, wipe, wipe, wipe. Estas son tan finitas, que se pegan entre ellas. Siempre traten de mantener la espátula limpia y lejos de la cabina, ¿sí? Porque si la dejan en la cabina y tiene resto de producto, después van a tener que andar rasqueteándola. Uy, al revés. Con esta mano no soy hábil. La van a tener que andar rasqueteando para que... Esta la voy a hacer un poco más grande, la perla, porque la verdad es que es larga esta. Bueno, nada, van a tener que andar rasqueteando para despegarlo. Y no está bueno. Mejor cuidarla. Bien, super perlota. Clear. Líquido, 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 líquido. Toco, toco, toco. Toco de costadito. Toco de costadito. Le voy aplicando líquido, 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 líquido. Y ahora sí, cuando ya está en condiciones de ser moldeado, que ya no se me pega el pincel, empiezo a aplastar, como les expliqué antes. Aplasto y acomodo. Ven que yo aplasto, me va quedando más fina la estructura, pero se me va yendo todo a los costados. Ahí le falta líquido, ¿ven? Ahí yo me doy cuenta que le falta líquido porque se me pegoteó. Entonces limpio el pincel, lo mojo bien, de a toquecitos le voy dejando el líquido en el producto. Y empiezo a acomodar estos laterales que están re heavies de cuando aplasté. Empiezo a acomodarlos
Sigo aplastando un poquito porque me falta un poquito para llegar a la punta. Además porque cada vez que voy tocando en los laterales, sube otra vez un poquito esta parte. Entonces aplasto y acomodo. Ven que a la punta todavía no llegué. No sé si se llega a apreciar que esto es la punta del tip del gel de construcción, pero con el polygel o acrigel todavía no llegué. Entonces aplasto un poquito más y ahí de a poco va llegando. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho en los videos trabajar con el clear, excepto que sea para esto, porque no se nota tanto. Ahí sí llegué, ven que me sobra. Llego a la punta y me sobra. Lo retiro y no pasa nada, o lo dejo ahí, después lo limo, no hay problema. Pero ¿qué pasa? El clear en los videos mucho no se nota, o sea, clear sobre clear no se nota, entonces me complica. No sé cómo voy a limar esto, porque qué técnica voy a usar, no sé. Bueno, se ve ahí que no hay montañas, ¿sí? Que los laterales no están chorreados. Bueno, la punta se fue para cualquier lado, no importa. Que el encapsulado está como barrido y qué sé yo. Bueno, me voy a cabina. Ahora le voy a poner 1 minuto, ¿sí? Porque ya estamos para finalizar. Tengo que limpiarlo este pincel, así que lo voy a dejar acá. Esto lo vamos a tapar y a correr. No quiero tirar más nada. Las mariposas, ¿dónde las voy a poner? Ah, tengo un organizador que todavía tiene espacios. Así que las voy a colocar ahí y ya está. Esto lo corremos. Corro todo lo que se pueda contaminar porque lo que voy a hacer ahora es limar. ¿Sí? Entonces, no quiero que nada se me arruine. Y bueno, ¿te gustaron, Antonia? Bellas, divinas, dice. Ahí estamos, bueno. Vamos a verificar con alguna cosa que suene. Tendría que ser, bueno, no importa. Esto es lo que tengo a mano. Le damos y no queda marcado ni nada, entonces sabemos que ya está bien sequito. Ahora vamos a correr esto. Mucho alcohol porque es mucha uña. Voy a agarrar 2 wipes porque una no me va a alcanzar. Voy a empezar a limpiar toda la capa pegajosa. Y toco. Tengo que verificar que ninguna mariposa me quede de afuera. Si no, cuando lime va a haber lío porque se me va a desgastar, se me va a salir la decoración. Algo puede pasar. Si yo esto la muevo, ven que se ve los cositos tornasol. Pero después, cuando la limemos y qué sé yo, y le pongamos el top coat, se va a ver mucho mejor. Ahora, la cuestión es ver cómo limo esto. Porque no sé para dónde darle. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de emparejar los faldones, aunque sea así. Como siguiendo esta curva extraña que tiene esta uña. A ver, de este lado también. Y ahora tendría que chequear los laterales. Ahí. A ver acá que se me pasó un pelín. Se ve, ¿no? Lo que estoy haciendo, sí, creo que sí. Acá, claro, el lateral no me va a quedar muy derecho porque está torcida la uña. Está torcido pegado los tips. Así que
Podemos igual emparejarlo con la lima, capaz. No sé si rompo todo. Creo que no se me van a salir las mariposas, pero bueno. Vamos a tratar de dejarla lo más bonita posible. Esta uña de bruja con mariposas. Es como una uña muy cute para hacer de bruja, con esta forma. Pero bueno. Ahora voy a empezar a limar así como en diagonal para tratar de darle. Pero esto no va a quedar estileto ni ahí. No creo. Tengo que estar limando 5 horas para que me quede estileto esto. A ver, de este lado. Me da cosita que se me salga porque no está preparada ni nada. ¿Así de largo es el tip? No, pegamos uno sobre otro. Creo que, por eso está deforme, mal pegado. ¿Ves que va para cualquier lado la uña? Creo que ahí se llega a notar que es un tip sobre otro. Es como que lo hicimos largo, pero inventando acá. Experimentando en Dani D. Esto, le quiero sacar este faldón deforme, por favor. A ver. Chicas, voy a usar 6 limas para esto. Bueno, a ver. A ver qué puedo hacer de costado. Está muy feo este costado. Qué cosa más deforme, por favor. Ariel dice, ¿solo haces directo por YouTube? No, tengo como 100 videos grabados. Así que suscríbete. No se nota mucho que está chueca. Ah, bueno, genial. Entonces no lo digo más porque así no se dan cuenta. Chicas, estoy transpirando. Me voy a secar la cara. De limar. Siempre que me pongo a limar transpiro. No sé qué onda. Me concentro tanto pero me transpira la cara nada más, ¿eh? No es que transpiro como si estuviera corriendo todo el cuerpo. No. Es una cuestión de la cara. Es rarísimo. Va, si a alguno de ustedes también les pasa, por favor, háganmelo saber porque yo me siento una loca. A ver qué puedo hacer por esta uña. Lo malo de hacer esculpidas es limar, tal cual. Ariel dice, yo ya me suscribí, te conocí por tu curso de press-on, me ayudaste mucho para la confianza y lanzarme. ¡Ay, gracias! Qué bueno, cuando me cuentan esas cosas yo me siento re bien porque es como que digo, vieron que siempre hay comentarios malos. En cualquier cosa que uno haga, hay gente que va a comentar mal porque siempre hay de eso. Y es como que uno no es de palo, o sea, tampoco es que me re importa porque no lo conozco, pero les quiero decir, uno tiene sentimientos. Y es como que cuando ustedes me mandan esos mensajes diciéndome que aprendieron algo, que les gustó, que les sirvió para tal cosa, es como que yo digo, bueno, vale la pena hacer estos videos, ¿me entienden? Porque es como, ya no es, los primeros videos que yo no sabía si les iban a gustar o no, si, ¿cómo se llama? Si iba a servir de algo o no. Y la verdad que, no sé, son muchísimas las que me mandan mensaje
por Instagram, por Facebook, en los comentarios de YouTube y demás, poniéndome que les sirvió para tener confianza, que aprendieron tal cosa, que gracias a tal video pudieron hacer eso que no les salía. Y la verdad que, nada, a mí me rellena eso. Así que gracias a todas. Ariel dice, justo ayer hice... No, justo hice ayer, mi primer set de ayer, no sé por qué leo antes algo que está después. Justo hice mi primer set de ayer y los estoy poniendo a prueba en mis manitas a ver si las hago bien. Bueno, después contanos, Ariel. Unite al grupo de Telegram si no estás. Y contanos por ahí, mandanos fotos del set que hiciste que queremos verlo. Mili Pili dice... Sos re tierna y talentosa, te aseguro que tu canal va a crecer mucho y no le hagas caso a los comentarios malos. Gracias, Mili. Vanessa dice, hola Dani, recién puedo entrar. Una alegría poder estar. Sí, bienvenida. Estamos haciendo cualquier cosa igual, ¿eh? Es como un vivo divertido. Estamos, mirá, haciendo una uña de bruja, pero con mariposas, súper larga, de poligel, un invento ahí, pegamos 2 tips. Así que no te pienses que es una clase magistral esto, ¿eh? Esto es una previa del viernes. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es miércoles. Ya no sé ni qué día es. Bueno. Acá había quedado una cantidad exuberante. Como que claro, como acá quedó torcido para acá, acá hay un hueco que quedó del tip. Y no sé cómo arreglarlo. Le estoy dando hace rato. Ya les digo, tendría que haberlo agarrado con el torno, pero bueno. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué es eso? ¡Oh! Es la primera vez que me mandan un super chat. Yo nunca lo pedí porque me daba vergüenza. ¡Gracias, Ariel! ¡Me muero! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Entonces sos de México, 20 mexicanos. Muchas gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Y qué lindo el... ¿Qué es? ¿Qué es como un... como un lobito? ¿O como un gatito con colmillos? No sabemos. Gracias. En serio, muchas gracias. Ariel dice, poquito pero con mucho love, sí, con mucho amor, gracias. Vanessa Analia Colón dice, igual es divertido, yo nunca sé qué día vivo, porque yo no tengo un día para los vivos, es como... Soy una persona que le cuesta un poquito organizarse. Hago mucha fuerza, mucha fuerza por organizarme, pero me cuesta mucho. En el sentido de que, como estas son cosas creativas, uno tiene que estar, no sé cómo explicarles, pero quizás me entiendan desde otro punto de vista. Quizás ustedes no hagan videos, aunque sé que muchas que me miran también hacen videos, pero una tiene que estar en cierta sintonía para conectarse, para hablar y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y es como, y ponerse a hacer, y que se te caiga todo como me pasó a mí y no sentirme mal. Bueno, uno tiene que estar como en una sintonía como para hacer los videos y demás. Y no todos los días uno está así. E incluso este verano, que ya se los comenté en otros vivos, mis papás no viven en la misma ciudad que yo. Y con el tema de la cuarentena y todo eso, no pude verlos por muchos meses. Entonces ahora, en verano, desde las fiestas más o menos, vinieron a mi casa y estuvieron un montón de tiempo. Después ellos se volvieron y después volvieron a venir. Entonces, la verdad que mi prioridad es mi familia. Así que tampoco estuve haciendo muchos videos nuevos y demás por eso. Pero ahora ya se volvieron a su ciudad, así que
voy a estar haciendo videos más seguidos. Y aparte, otra cuestión que ya les comenté antes, pero bueno, por ahí no estabas conectada, es esto. El canal nuevo de manualidades, que también estoy con eso. Armando este nuevo segmento. Bueno, más o menos. No, esto le sigue faltando. Yo le voy a seguir dando. Bueno, no puedo creer todavía lo del superchat. Muchas gracias, Ariel. Bueno, si alguna más, ya que estamos, si alguna más quiere hacer una donación, al lado de los comentarios está el signo pesos. Y nada, tocan ahí y pueden hacer una donación al canal. Que obviamente voy a estar súper agradecida. El Telegram lo pones en la descripción de tus videos. A veces me olvido, pero si no, en la página de Facebook lo puse y en la comunidad también. Pero bueno, para que no tengas que buscarlo tanto así en publicaciones y eso, si querés, después lo pongo en la descripción del video. Y si no, lo que podés hacer es desde ¿cómo se llama esto? Desde Telegram hay una lupita y vos podés buscar ahí y buscás Dani D Nails o buscás comunidad Dani DIY, qué sé yo, bueno, el nombre de mi canal y te va a aparecer. Porque, bueno, tenés el canal mío de Telegram y de ahí en el canal hay un enlace que dice unirte al chat. Entonces las dos cosas, tipo, estás en el canal para los mensajes que yo mando, si te interesan obviamente. Y aparte puedes hablar con las que están unidas, que no somos muchas. Entonces, en cierto punto está bueno porque es como que no hay 1 millón de mensajes y se le puede dar más atención a por ahí lo que pregunta una de ustedes. Pero la verdad que, o sea, tendría que ponerlo en los videos, en los comentarios, no, ¿cómo se llama? En la descripción. O ya es que no sé nada de Telegram. Pero ¿tenés la aplicación? Porque si tenés la aplicación, nada, fíjate, si lo encontrás, ponés ahí en el buscador y te va a aparecer el canal de mi canal. Es que también se llama canal en Telegram, ese es el asunto. Ay, de este lado yo no animé nada, qué tonta. 40 horas con el otro lado. Bueno, Ariel, te espero en el canal de Telegram. Así nos mostrás. Dale, después mostranos el set de press-on que hiciste. Ahí está. Está re ancho esto. Es una cosa gigante, súper ancha. Pero va queriendo. Más o menos. Eso sí, me parece. No, ya no la puedo hacer cuadrada, ¿no? Sí, la voy a hacer. Chicas, se fue la idea del estileto. La voy a hacer cuadrada porque no me está quedando. Y me está poniendo ya nerviosa. En un rato la bajaré. Bueno, genial, genial. Y todas las que quieran unirse, obviamente, lo pueden hacer. ¿Conoces Twitch? Sí, lo conozco, pero nunca lo usé. Nunca anduve ahí en Twitch. Sí tengo los videos puestos en otra aplicación, otra plataforma que se llama Libri. LB larga RI. Ahí, si hay algún video que no pueden ver en el canal de YouTube, porque hay algunas que tienen problemas para ver algunos videos. Y bueno, si no pueden ver algún video, también están los videos ahí en Libri. E incluso si ustedes lo ven por ahí, creo que suman como
una especie de criptomoneda. No sé, yo no entiendo mucho de eso. Pero se crean una cuenta y me siguen a mí, ahí, y los videos que vean les hace canjear recompensas. Entonces, bueno, esas recompensas son en LBC, que es una criptomoneda. Pero yo no, ya les digo, no sé mucho como para decirles, ah, sí, porque esto y lo otro y qué sé yo. Ahí me aparece a mí que por subir los videos tengo tantos LBC, un par, poquititos, y que equivalen a tantos dólares y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero la verdad que... Pero también te da estos LBC por ver los videos. Entonces, tipo, no solamente por subirlos. Así que bueno, nada. Eso, también pueden ver mi contenido ahí. Bueno, me cansé de limar. Basta. Está muy incómodo para limar. A ver si puedo. Ariel, hay canales de uñas en Twitch que hagan así en vivo. Porque cuando yo descubrí Twitch y demás, como que no sé, no encontré nada, digamos, de lo que yo consumo en YouTube, que son videos de uñas y bueno, no sé, esas cosas. Había como muchos streaming de videojuegos y la verdad que eso no es que no me gusta, pero la verdad que no es algo que me pongo a ver. Si me gusta más jugar al videojuego que ver cómo juega otro. No sé si hay canales de uñas realmente en Twitch. A ver, ahí quedó un poquito mejor esto, pero todavía le falta. Hace 48 horas que estoy limando. Bueno, basta de limar. Voy a agarrar esta bella spongy. Voy a sacar las rayas del limado. Y pues a veces hay una chica que se pinta las uñas con esmaltes normales. Es conocida, se llama Base Coat, creo. Si se necesitan más canales de belleza en Twitch. Ah, bueno, lo voy a buscar a ver. Pero no sé, lo que pasa es que el tema de Twitch es que vos no podés subir videos ya hechos. Es solo para streaming. Y como no hay contenido, es como que yo siento que tampoco va a haber público. Por ahí estoy equivocada, ¿eh? No lo sé. Como les digo, no soy una experta en Twitch como para decirles eso. Pero la verdad que sí, no vi que haya mucho contenido. Después la voy a buscar a esa base coat y la voy a ver, digo. A ver qué ondis. Bueno, en Libri, perdón, que les comentaba recién, hay un poco contenido también de uñas, realmente. Pero hay bastante de otras cosas. Y hay mucho de belleza, de maquillaje, eso sí hay. Pero de uñas no encontré mucho. Encontré un par de videos en inglés que, bueno, y nada, como videos muy random. No es que haya un montón de contenido. O sea, hacer stream en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. También podrías hacer multistream. Ah, sí, es verdad. Lo que pasa es que no sé cómo se maneja Twitch. O sea, tendría que crearme una cuenta y tipo agarrar y bueno, decir, bueno, transmito. Ah, lo que puedo hacer es, si un día se copan 2 o 3 de Telegram, del grupo de Telegram, que tenemos más contacto. Bueno, vos, Ariel, ahora sumate al grupo de Telegram y todos los que quieran, por supuesto.
lo que puedo hacer es probar un día y en vez de publicarlo en todos lados, les aviso a ustedes nada más. Entonces me van diciendo, se ve bien, esto sale bien y qué sé yo. Y hacemos como una prueba, porque si no, voy a hacer lío. Ya hago lío en YouTube, imagínate si también hago lío en... Bueno, a ver. Voy a poner el top code, que no sé dónde está. Y esta es la parte más mejor, la más divertida, la súper genial. Porque es cuando se ve, ven que esto está todo opaco, y se va a empezar a ver todo brillosito, hermoso, el diseño. Así que, a ver. Chon, chon, chon. Ven, ahí se empiezan a notar las maripositas. Y los tornasol. Ay, me súper encanta. No, miren qué belleza. ¿Ven cómo se empieza a notar? Es súper lindo. O sea, la idea del diseño está buenísima. La estructura de las uñas se las regalo. Pero bueno, ustedes querían que pegue un tip al lado del otro y yo les hago caso a ustedes. Les he hecho la culpa a ustedes. Bueno, con 30 estamos igual. Con 30 segunditos. ¿Y qué más le podemos agregar a esto? ¿Le agrego foil? ¿O ya es mucho? Es como demasiado. Le agrego unas linitas en foil dorado. Julia Ferreira dice: hola, hoy descubrí tu canal y me encantó. Me encantaron las press-on y me encantaría que pasen direcciones para hacer la compra de estos tips. Soy de Zárate, saludos. Hasta ahora los mejores que yo conseguí. Bueno, primero saludos, bienvenida al canal, Julia. Si no te suscribiste, suscríbete. Tenemos un canal de Telegram, puedes hacer tus aportes. Los mejores que conseguí son los de Paris Night. Tengo varios videos donde los muestro y... ¿cómo es? Nada, para mí hasta ahora los mejores son esos. Si no, puedes usar tips comunes. Enteros, por supuesto. Estos son tips de coso. ¿Ven? Que cuando yo muevo... Estos son tips de extensión, no son de press-on. Cuando yo lo muevo, se ve el tornasol. Espero que se vea. Que se esté notando. Ahí más de cerquita. Lo que pasa es que no veo nada porque el teléfono, saben que está la pantalla llena de polvillo del limado. Ven que de costado quedó como re random. Como acá quedó el huequito. Y quedó así como pico el oro. Y esto está torcido. Pero bueno, estuvo divertido, ¿o no? Estuvo divertido, ya sabemos que podemos pegar un tip con el otro. Ahora lo que yo quiero ver es si esto se me va a despegar. Chicas, no se me despega. Ay, no, me muero. ¿Qué hago con esta uña? Me rasco. Ya él dice: hola, me re gustó todo el curso que hiciste de Press on Nails. Es como decir, es como decís, en español no hay mucha información y tus videos me ayudaron un montón. Y Antonio dice: quedaron cool. Sí, quedaron cool. Yael, muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro un montón que te haya gustado y que te haya servido. Lo mismo para Julia. Perdón, Julia me había preguntado por lo de los tips y eso. Los Paris Night para mí son los mejores. Los que vienen así supuestamente con gel, soft gel, qué sé yo. Y los compras directamente en la página de ellos. Buscá en Instagram Paris Night y el que dice distribuidor oficial, bueno, en ese. Estoy preocupada porque me voy a quedar con esta uña para siempre. ¿Saben qué? Me voy a quedar con esta uña para siempre. Yo la quería romper porque quería que me quede en el muestrario. Ufa. Bueno, voy a tener que quedármela. Está dura. Claramente no me la voy a dejar. La voy a tener que cortar.
Uy, me estaba deshidratando. ¿Dónde está mi corta tip? Uy, tiré todo. Como siempre. ¿Cuántas cosas tiré en este vivo? Hagan la cuenta, por favor. Hagan la cuenta. Bueno, a ustedes no porque ya lo están viendo ahora, pero las que lo vean mañana o después, porque siempre hay un montón que la ven al otro día. Los que lo estén viendo después, vayan contando y pongan en los comentarios del video, no en el chat. En los comentarios del video, ¿cuántas veces tiré cosas? En fin, no la puedo ni cortar, chicas, no entra. Está tan grueso esto y tan mal curveado que no entra. O sea que la voy a tener que destruir de verdad. Oh. Bueno, vamos con el corta. Ay, qué fuerza. Ay, no se corta. Ay. Bueno, ven, ahí le corté los dos extremos. Ahí está. Y ahora cómo me saco esto, no sé. Pero bueno, esto por lo menos no es tan molesto como esto. Pero así la puedo guardar, porque no va a quedar tan gigante. Pero lo puedo limar así cuando esté al pepe. Me pongo... No, este es el lado grueso. Sí, pero esta ya está regastada. Vamos a agarrar una más nuevita. Ahí está. Le puedo dar una forma redondeada. Como si fuera una especie de cutícula. Y con esto ahí va. La guardo en el muestrario porque la verdad me da cosita tirarla. Está linda. Se le ve una parte rosadita. No está tan larga, por supuesto. Pero bueno. Ahí está. Ya está, ¿ven? Para guardar en un muestrario. Ahí más o menos quedó. Ahora me voy a limar esto para que no me quede tan torcido. Y después nada, esta ahora sí, cortita no me molesta. Y ya se me va a salir en estos días porque no preparé la uña, por supuesto. A ver. Julia dice, gracias por toda la info. Son muy divertidos tus videos, esa uña quedó genial. Gracias, Julia. Yo me divierto un montón, la verdad, haciendo estos videos. La paso muy bien. La mayoría de ustedes, la gran mayoría, un 99,9%, tiene muy buena onda y entiende que, nada, que yo esto lo hago de corazón. Así que bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias, Ariel, por el super chat, por esa donación para mi canal. Nada, si cualquiera de ustedes quiere hacer una donación, lo puede hacer también. Se agradece muchísimo. Obviamente eso yo lo uso para comprar los productos que ustedes me piden, que probemos y demás. Así que nada, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vivo, que va a ser muy pronto, porque ahora sí tengo mucho más tiempo. Y suscríbanse al otro canal de manualidades si también les gustan. Nos vemos en Telegram. ¡Chau!